Sí, don Joel nos dirige en oración para comenzar. Padre nuestro, una vez más te alabamos y te glorificamos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la presencia del contador Abel aquí con nosotros nuevamente. Te damos gracias por el cuidado que tuviste de él durante esta situación que vivió. Permite, Señor, que te seamos agradecidos por la vida y por la salud que nos concedes. Te pedimos que nos des sabiduría para entender tu palabra y que nos des también voluntad para ponerla en práctica. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gracias. Hay dos citas que podemos considerar en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, ahorita les paso la cita, el verso. Pueden poner un separador y más adelante en Primera de Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, en el capítulo 3 también. ¿Es Primera de Pedro? Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, San Pedro dirían algunos, en el capítulo 3. Estamos ahí, dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Lo voy a repetir. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es una expresión muy completa, no es el punto que quiero llegar, pero quiero iniciar ahí. El padecimiento es inherente a la vida. No podemos convertir un indicador de buena vida o mala vida el que haya o el que no haya padecimiento. El padecimiento es inherente, es parte de la vida. No podemos decir o ponerlo como un indicador de que Dios está en mi vida o que estoy agradando a Dios. A veces las cosas salen mal, empezamos en alguna condición de padecer y luego empieza la pregunta, el que estoy haciendo mal, la introspección, el análisis, la crítica, y es bueno tener capacidad de autocrítica, pero siendo objetivos y entendiendo que lo que ocurre en nuestra vida es el resultado, lo que dice esa expresión, si Dios así lo quiere. Esto es, una vez que empezamos en este camino, una vez que estamos determinándonos por la palabra de Dios, como decíamos hace un momento, que tenemos temor de Dios, el temor desde la perspectiva del respeto, el temor desde la perspectiva del instinto para sobrevivir. Hay un temor que nos lleva a conducirnos con cuidado. Si alguna vez has estado en un edificio alto y te has acercado al borde, ¿qué te detiene que te avientes? ¿Qué te detiene que no te acerques muy a la orilla? Si no es el temor a caer, el temor a causarte algún daño. Si vas transitando en alguna brecha y de pronto escuchas una serpiente, es de esperarse que no te acerques. No es que tengas miedo, es que tienes temor, es que tienes un instinto de supervivencia. Bueno, en ese sentido, ese temor a Dios, si estamos conduciéndonos en esta vida, si actuamos conforme a lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo no hacer? ¿O qué puedo no hacer? Bueno, en ese sentido, bueno, lo que ocurre en nuestra vida es resultado de lo que Dios permite, que es lo que dice aquí. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, entender que el padecimiento es inherente a la vida, es parte del asunto. Es que, bueno, mejor es que padezcas como consecuencia de hacer las cosas bien.
que padecer como consecuencia de hacer las cosas mal. A veces tenemos la idea o da la impresión del que se porta mal. Y si no salgan y observen ahí en la calle, ¡ay, qué bien les va! De pronto tenemos esa idea. Digo, espérame, mira cómo les está yendo. Mira cómo va, fíjate el carro que maneja, mira el trabajo que tiene, mira el dinero que está generando. Como que nos pone a pensar y de pronto a dudar si debiéramos continuar con esta conducta. Y la Biblia es clara, es mejor padecer. Y el asunto es cómo enfrentar ese padecimiento, cómo enfrentar la vida ante las consecuencias de hacer las cosas bien. Y bueno, hay una palabra que es esperanza. La esperanza es el estado del ánimo que se mantiene optimista. La esperanza es un estado de ánimo que confía en un buen resultado. Es saber que habrá un desenlace favorable. Es como cuando vas a la escuela y vas, no sé, esa época de secundario, de preparatoria, no me quiero levantar, no quiero hacer tareas, no quiero ir. Es una especie de padecimiento. Es una especie de padecimiento, pero hay un buen resultado. Viene un conocimiento, el adquirir un conocimiento, después de asistir a lo académico, viene un certificado que te avala, que te da... Bueno, es eso, es optimismo, bueno, viene algo bueno. Esa es la forma de enfrentar una esperanza, pero bueno, ¿esperanza en qué? Entiendo que es esperanza, pero ¿esperanza en qué? Bueno, esperanza en el buen desenlace. Y es que hoy en día está un tanto devaluada la vida eterna. Yo quisiera hablar de la vida eterna, porque pareciera que está devaluada. Pareciera que el propósito de acercarnos a Dios, pareciera que la razón de tener una relación con Dios es la solución inmediata, o es la solución de lo que tiene que ver con lo temporal. De pronto lo puedo escuchar, no hombre, acércate a Dios, acércate a una iglesia, vas a ver cómo las cosas se componen. Y sí, se nos acercamos a la iglesia y de pronto pareciera que lo temporal no se compone, en el matrimonio sigue habiendo problemas, los hijos me siguen respondiendo, me siguen faltando respeto, entonces la economía en el país no mejora, el negocio, las ventas no levantan. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Si ya me acerqué, o yo estuve bien, ¿qué propósito tiene? Bueno, no perder de vista que el propósito fundamental, nuestro valor supremo, es la vida eterna. El libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, lo mencionaba ahorita, San Juan, capítulo 3, verso 16, nos habla del propósito de Dios para nosotros. San Juan 3, 16, se los leo. Porque tal es el amor, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces la vida eterna parece algo tan lejano, parece algo que no tiene beneficio, que se puede de pronto devaluar, y perdemos la perspectiva de la vida eterna como un motivo, como una razón para mantenernos, como un motivo para tener esperanza. Tal vez porque tenemos muchos años por delante, o tal vez porque cuidamos mucho nuestra salud, o porque simplemente no nos gusta hablar de la muerte, pero se pierde de vista el valor, el enorme valor que tiene la vida eterna. Es cierto que las cosas pueden solucionarse, es cierto que Dios interviene de pronto en lo temporal, pero la garantía, la esperanza no puede estar enmarcada en lo temporal. No podemos enfocar nuestra esperanza a lo temporal, no podemos enfocar las cosas a que la economía va a mejorar o que de pronto la inseguridad se va a solucionar. Puede suceder y que bueno, pero no hay que perder de vista que si en un momento dado padecemos por lo temporal, es porque Dios lo permite. Porque hay un propósito, porque hay expresiones en la Biblia que nos deben de mantener firmes. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque junto con la prueba viene la salida. Porque Dios no enviaría una situación mayor a la que podamos manejar. Y entonces mi esperanza está enmarcada en la vida eterna. Y ese concepto de la vida eterna luego se vuelve, repito, devaluado o poco creíble. Y a veces hasta nos da vergüenza o temor hablar de él. ¿Por qué estás en eso de la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué? Es que hay muy buenos conceptos, es que hay sabiduría, es que hay vida eterna. ¿Hay algo mejor que la vida eterna acaso? ¿Hay algo que puede estar por encima de la vida eterna? ¿Hay alguna propiedad, alguna casa, algunas vacaciones, algún sueldo, alguna empresa, algún negocio que pueda superar el concepto de la vida eterna? Entonces, ¿por qué de pronto queda en segundo plano? Porque es que arregló mi matrimonio. Qué bueno que haya arreglado el matrimonio. Pero el propósito fundamental es la vida eterna.
En el mundo puede haber aflicciones, pero no en la vida eterna. Y se habla mucho de los efectos de la fe aquí en la tierra. Y qué bueno, no los negamos, pero a veces son cuestionables. De pronto terminamos llamándole bendición al carro nuevo. ¿Por qué sucede? Es que Dios me bendijo con un carro. Ok, habría que ver si es bendición. La Biblia dice que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Y los vehículos en algún momento añaden tristeza. Pero bueno, a veces respondemos así en vez de responder como nos ha enseñado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida eterna. Porque hay palabras de vida eterna. Porque esas palabras me conducen a la vida eterna. O sea, ¿a poco crees en...? Y luego llega un tercero y dice, ¿a poco crees en eso del cielo? ¿A poco tú crees en eso del cielo? ¿A poco tú crees que hay vida después de la muerte? Y nos ponen a dudar. Y en vez de responder, pues ¿a poco no? Es que ¿qué prueba tienes que sí? Bueno, ¿qué prueba tienes que no? Y un tercero, alguien que no ha leído la Biblia, alguien que no tiene una relación con Dios, alguien que no tiene temor, que no tiene respeto de Dios, me va a hacer dudar. ¿Qué sucede? Si son las palabras las que me mantienen, es interesante pensar que son las palabras las que me afirman, son las palabras las que me hacen crecer mi fe y son las palabras las que me hacen dudar. A veces tiene que ver con las palabras. Mi esposa cuenta una anécdota cuando ella era niña. Sus abuelos vivían en un rancho y había una gallina, algo. Y ella quiso agarrar los pollitos de la gallina. Y la gallina se le echó encima y la correteó. Y cuenta esa historia, qué curioso, la gallina se le olvidó que era gallina y que podía enfrentarse a alguien más grande que ella. Y a ti se te olvidó que eras una persona y que tenías la capacidad de enfrentarte a una gallina y terminaste huyendo. Qué irónico, ¿no? Qué irónico que alguien ajeno a la fe pueda hacernos dudar de la fe. ¿Por qué le habríamos de dar autoridad y credibilidad a un tercero que no ha tenido una experiencia de poner en práctica la palabra de Dios y me va a hacer dudar de mi bien más preciado, que es la esperanza en la vida eterna? Si algo puede fortalecerme en las dificultades, si alguien puede aumentar mi fe en los problemas, es la esperanza de la vida eterna. Saber que esto es temporal, que esto es pasajero, que aún la peor de las enfermedades, aún de lo peor de los sufrimientos, aún el peor de los valles de sombra y de muerte, dice la palabra de Dios, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y porque tengo una esperanza en la vida eterna. ¿Por qué habría yo de ocultar mi esperanza en la vida eterna? ¿Por qué no habría de mostrar mi vida eterna? Bueno, ¿y por qué estás en eso de la iglesia? ¿Por qué estás en eso de la religión? ¿Por qué haces oraciones? Porque hay palabras de vida eterna. Porque acreciento mi esperanza en la vida eterna. Porque si tengo algo valioso, no lo debo de esconder, no lo debo de ocultar. Y Pedro, que es interesante que lo diga Pedro, el apóstol Pedro, porque Pedro fue un hombre que en algún momento tuvo esperanza, tuvo fe. La Biblia dice que caminó sobre las aguas, pero también cuando le faltó su fe se hundió, si tal vez recuerdan esa historia. Pedro, que creía en el Señor Jesús hasta que llegaron a arrestarlo, y cuando llegaron a arrestarlo sale huyendo y niega a Jesús. Es un hombre que pasó por ese proceso. Sin embargo, Pedro se enfrenta a que el Señor Jesús resucitó y volvió a desayunar con él, y creo que ese es un motivo para creer en él. Bueno, él estaba muerto y ahora estoy desayunando con él. Y él acrecienta su fe en la vida eterna y nos da una expresión en 1 de Pedro capítulo 3. Regresamos. 1 de Pedro capítulo 3, a partir del verso 13. Dice el verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros estamos actuando bien, ¿quién es el que nos puede hacer daño? Estamos en las manos de Dios, y lo que resulte es lo que Dios permita. Pero continúa: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Sí? El actuar conforme a la justicia no debe de hacerme temer. Verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, esta expresión, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo voy a repetir: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados para responder. Razón de la fe. ¿Por qué hay esperanza? No es porque me voy a vivir a otro país. No es porque, con respeto lo digo, pero no es porque logré mi residencia o logré mi ciudadanía y ya no estoy aquí. ¿No? Esos son trámites, es parte de la vida y tiene que ver con las decisiones, está bien. Pero mi esperanza no es porque es que ahora ando en un carro más sencillo y me muevo en la ciudad en un carro más sencillo y ya estoy tranquilo. Voy a estar preparado para responder. Que si tengo esperanza, que si estoy confiado en que el resultado será favorable, si tengo un ánimo optimista ante las dificultades, es porque tengo la esperanza de una vida eterna. Porque el amor de Dios hacia mi vida es tan grande que envió a su Hijo a morir por mí. Y a través de ese sacrificio yo tengo vida eterna. Es que eso suena muy religioso y no nos gusta dar respuestas religiosas. La religión no tiene nada de malo. El origen de la palabra religión es religar, es volver a unir. ¿Qué tiene de malo el volvernos a unir con Dios? Porque hay esperanza, porque hay vida eterna. Y tengo que estar preparado para responder. Lo que sí dice es que lo hagamos, dice la expresión del verso 15, con mansedumbre y reverencia. Esto es, no debe ser motivo de discusión. No debe ser motivo de pleito. Que lamentablemente a veces usamos la iglesia, usamos la Biblia para pelearnos, para discutir, para ver con cuál te gano, ver con cuál me ganes, y no es así. Mi forma de responder ante estos cuestionamientos, incluso responderme mismo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo los martes ahí cada mañana? ¿Cuál es el propósito de reunirme? Bueno, hay palabras de vida eterna, hay palabras que me construyen y me llevan a la vida eterna, hay palabras que me llevan a formar a mi familia hacia la vida eterna. Pero respondo con mansedumbre, respondo con reverencia. Leíamos ahorita a propósito en Proverbios, la blanda respuesta calma la ira. Pero voy como en el fútbol, con los tacos por delante, dicen, y refiriéndose a los zapatos, no a la comida. Voy con la agresión dispuesto a pelear o predispuesto que voy a discutir. Porque no piensa como yo, porque es de otra religión o porque él forma otra parte. Voy a responder con mansedumbre y tranquilo porque no se trata de defender, y en todo caso lo que voy a defender es mi fe. La Biblia nos anima a que defendamos, dice, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Las discusiones no se hacen por la esperanza que hay en nosotros, a veces las discusiones se hacen por defender la Biblia. Voy a defender la Biblia porque están ofendiendo la Biblia. Perdón, con todo respeto, pero ¿quién me nombró a mí el defensor de la Biblia? En ninguna parte dice que yo debo defender la palabra de Dios. Dice que debo defender la fe que hay en mí, defender lo que estoy creyendo. La Biblia se defiende sola. No voy a defender la Biblia, voy a defender a Dios. Se han hecho guerras en diferentes épocas por defender a Dios. Dios ocupa a quien lo defienda. El mismo Pedro, el que escribe esto, hay una historia cuando fueron a arrestar al Señor Jesús, tal vez la recuerden, la vemos mucho en Semana Santa, en Semana Mayor, cuando van a arrestar al Señor Jesús, que Pedro sale a la defensa de Jesús. El Señor Jesús le recuerda que no tiene por qué defenderlo. Voy a defender a Dios. Voy a defender el buen nombre de Dios. Me voy a pelear con las personas por defender el buen nombre de Dios. No, espérame, aquí habla de reverencia y de mansedumbre, porque si algo va a llevar a las demás personas es la palabra amable, no el pleito. Defender mi fe, no defender mi iglesia. No defendamos iglesias, es una guerra perdida defender iglesias. Las iglesias por norma todas tienen algún tipo de defecto, algún tipo de error. De hecho, por eso estamos ahí. Si no tuviera error, no iría a la iglesia. Si no tuviera defecto, no tendría yo nada que hacer en la iglesia. Estoy ahí precisamente por eso. ¿Qué son las iglesias? Un grupo de personas que reconocen sus defectos y están buscando la manera de acrecentar o de corregir alguna área. No, pero no vamos a defender iglesias, no vamos a defender instituciones. La Biblia nos anima a defender. ¿Y cuál es mi defensa? La vida eterna. Creer que lo temporal es relativo. Creer que los bienes son relativos, creer que los puestos son relativos. El mejor de las posiciones que pudiéramos decir en este país, bueno, algunas, presidente de la República, sí, dura 6 años, tiene caducidad. Pero la vida eterna no tiene caducidad. Estar listos para defender
nuestra fe en la eternidad y creer que si algo bueno hay en nosotros, es la esperanza de la vida eterna. Es saber que un día todo esto bonito o feo llegará a su fin y entonces nos recibirá el Señor Jesús. Dice que estemos dispuestos a padecer. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la ganancia de padecer? Hay una expresión en la Biblia del Señor Jesús. San Mateo dice, bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Porque Dios no olvida cada una de las lágrimas, a cada uno de los padecimientos, a cada uno de los sufrimientos que podamos haber tenido en esta vida por causa de la justicia. No pasa por alto. No sé cómo ir a ser en la presencia de Dios, pero sé que Dios es un Dios justo, que va a retribuir, va a compensar cada una de las dificultades que pudiéramos tener. Una de las expresiones que ha sido o puede ser más puesta en cuestión en estos últimos tiempos es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hoy pareciera que le ponemos un signo de interrogación, porque el morir es ganancia. ¿Dónde? Si de pronto estamos construyendo una vida tan placentera, que no tiene nada de malo, pero debe haber ganancia en la esperanza de la vida eterna. Y si nosotros estamos cuestionando la vida eterna, estaríamos debilitando nuestra fe. Y si permitimos que un tercero, lo ha leído, espérame, antes de hablar del tema, documéntate en el tema, si no eres necio. Hay temas de los que yo no puedo entrar porque no los he leído. Bueno, ¿por qué habríamos de permitir que un tercero, que alguien ajeno a este conocimiento que nos ha sido revelado, que hemos construido al paso de los años, vengan a debilitar? ¿Por qué estamos en este camino? Por la esperanza de la vida eterna. Devolverle el valor. Ustedes saben que el valor es relativo, es fluctuante. Hay cosas que tienen valor solamente si se lo damos, hay cosas que pierden el valor si nosotros se lo arrebatamos. Bueno, que no le arrebatemos, y si ya lo hicimos, devolverle el valor a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna, que sea nuestra esperanza, que sea nuestro ánimo, que sea nuestro optimismo, que sea nuestra confianza en un buen resultado, en un desenlace favorable. Porque un día estaremos en la presencia de Dios, no antes, no después, cuando Dios lo marque, estaremos en la presencia de Dios. Y si eso no provoca una sonrisa en nuestra vida, creo que tenemos que trabajar en acrecentar nuestra fe. Iniciar nuestro día diciendo, hay esperanza en la vida eterna. Lo que ocurre es el resultado de lo que Dios permite. Y mi esperanza no está en lo que ocurra, no está en los correos electrónicos que reciba, en los mensajes que reciba, en los titulares de las noticias. Eso es solamente información para tomar decisiones. Mi esperanza está puesta en la vida eterna. Y respondo y estoy preparado para responder con mansedumbre y reverencia ante el que me pregunte, ¿qué estás haciendo ahí? Construyendo la vida eterna. Se lo dejo a su consideración.